Buen día, queridos estudiantes. El día de hoy continuamos trabajando en el curso de inglés. El día de hoy vamos a trabajar un repaso sobre las oraciones con el verbo to be. En clases anteriores se había trabajado lo que eran oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un repaso sobre esos tres temas. Recordemos que el verbo to be, que significa ser o estar, se utilizan con el pronombre personal, los cuales son I, you, he, she, it, we, you, they. Y estos se utilizan con las formas del verbo to be, que son am, is, are. Y recuerden que ya habíamos trabajado la escritura de cada uno. ¿Cómo escribirlo para hacer oraciones afirmativas? Cuando desea realizar oraciones afirmativas, se utiliza un pronombre personal seguido del verbo to be, los cuales son I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Cómo escribirlo para hacer oraciones negativas? Cuando una oración afirmativa se desea pasar a negativa, luego del verbo to be, se coloca la palabra not, que es el sentido de negación en el verbo to be. La palabra not puede significar no, nunca, es una palabra de negación general. Y su escritura es I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Y cada oración continúa con su predicado para terminar cada oración. De esta manera, las oraciones que ya se escribieron de forma afirmativa se pueden pasar de manera negativa. ¿Cómo escribirlo para hacer oraciones interrogativas? Cuando una oración se quiere convertir en una oración interrogativa, se coloca primero el verbo to be, las cuales sus formas son am, is, are. Luego el pronombre personal y termina colocando el sujeto de la oración. No olvide colocar el signo de interrogación al final de la oración. Recordemos que en las oraciones en inglés, cuando se está utilizando el verbo to be y se desean colocar en forma interrogativa, se les coloca el signo de interrogación al final únicamente para indicar que se está haciendo una pregunta. De lo contrario, la oración tendría un error. En forma interrogativa se escribe am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Se continúa con el resto de la oración y por último se coloca el signo de interrogación. Estas son las tres maneras de escribir una oración utilizando el verbo to be, que significa ser o estar. El día de hoy, como estamos trabajando una actividad de repaso, la actividad se les va a juntar a Classroom, no les aparece en su guía. La actividad se encuentra en Classroom en un documento en PDF, el cual es una hoja que cuenta con 5 oraciones afirmativas, las cuales deben de colocar en forma negativa, interrogativa y traducir las oraciones. Recuerden que pueden hacer uso de un diccionario de español-inglés, de un traductor, pero por favor las palabras que ustedes ya conozcan y puedan traducir, por favor háganlo y de esta manera ustedes van practicando. La actividad es una hoja que les aparece en PDF. Si ustedes gustan la pueden imprimir, si no,
por favor, copian en ese orden en su cuaderno y lo van resolviendo. Recuerden que las actividades las pueden enviar vía WhatsApp el día de hoy o el día sábado. Por favor, siempre identifiquen sus tareas con sus datos completos. Les deseo un feliz día.